Oye, muchas gracias por entrar otra noche, con nosotros. Nada, nada, muy bien, muy bien. ¿Y tú qué tal? Pues nervioso porque, bueno, eso te habrá pasado a ti, ¿no? Que a veces das una información y tienes miedo de la repercusión que pueda dar o todo esto. Sé que la información es buena, entonces ¿Y estás tranquilo, pero ¿el qué? qué información has dado? Pues, ¿De qué información hablas? pues que se ha cerrado ya de manera Lo de- definitiva el caso de maltrato psicológico de Rocío Carrasco, la querella a Antonio David Me Flores. alegro, me alegro mucho. Además, ya voy a dar una información, voy a dar más detalles más adelante. Todavía no está todo oficializado en papel, pero bueno, ya el abogado ya ha sido informado y es muy interesante todo esto. La verdad es que han sido años muy duros para Antonio David, ¿no? De este tema. Bueno, sí, y además la serie de ella, la docuserie o lo que sea, era una cosa que era un teatro insoportable, en mi opinión, de un victimismo completamente teatral y, y además solo se escuchaba una parte. A él no se le dio opción de hablar, fue algo terrible, terrible. Y encima se politizó de una manera vergonzosa. Las ministras de Podemos entraron ahí sin conocimiento de causa. En fin, me alegro mucho por él. Es que quieras o no, está muy de moda estos casos ahora, ¿no? Estamos viendo lo de Bárbara Rey y estamos recordando un poco también el caso de Antonio David, porque vemos cosas que no coinciden con lo que toda la vida ha contado la prensa, no nos coincide, no nos cuadra. Y, por ejemplo, el caso del hijo de Bárbara Rey, ¿tú te crees el testimonio? ¿Crees que es un poco todo de para hacer ruido, para hacer caja? ¿Hablas ahora de Cristo Rey Sí, Jr.? exactamente. No, lo creo absolutamente porque todo eso que cuenta lo hemos sabido desde hace 30 años. Lo que pasa que se escribía, se insinuaba, pero ella lo que es importante en esta historia es que este chico, Junior, Cristo Junior, eh, desmantela el relato que ha hecho Bárbara Rey toda la vida. O sea, eso no tiene absolutamente nada que ver con que Bárbara Rey haya sido maltratada, que lo fue, que tuvo un matrimonio tormentoso y que Ángel Cristo se convirtió en un hombre violento, a saber por qué, eh, eh, maltratador, pues un matrimonio completamente insufrible donde ella fue víctima de malos tratos. Eso no tiene nada que ver para convertirla a ella en una persona que lo que ha contado era verosímil o... No, ella ha mentido durante 40 años, porque lo ha negado y nos amenazaba incluso con demandas. Ha negado que chantajeara al rey, que recibiera dinero del rey, que seguramente ha sido dinero público. Según nuestras informaciones, era dinero que le daban el CSID y organismos del Estado, o sea, era dinero de los españoles. Ha mentido. La última entrevista que le hizo Risto Mejide se lo pregunta directamente. ¿Has recibido, le pediste dinero al rey Juan Carlos alguna vez? Y ella contesta, lo ponían en los cebos del otro día, le contesta, le hice saber que lo necesitaba. ¿Te lo dio? No. ¿Chantajeaste al rey con imágenes? No. El hijo también lo negó durante alguna entrevista puntual que le hicieron. No, yo no conocía al rey Juan Carlos. Pues no, ella hizo que su hijo filmara con vídeos y con fotografías las escenas íntimas de Bárbara Rey, de su madre y el rey, dice el chico. Sí. Esas fotos existen, se van a ver. Los vídeos me han dicho que no se van a ver, pero las fotos creo que sí, a lo mejor el viernes. Bien. Entonces ella ha mentido durante 40 años y además nos amenazaba. Y entonces el hijo, independientemente de que el hijo, pues no sé si esto está bien o está mal o por qué lo hace, pero eso no quiere decir que mienta. Me encanta porque Yo no entro eh, ahí en consideraciones para juzgar al chico de si es malo o bueno, pero mm, esto indica, para mí, en mi opinión, coincide con lo que hemos sabido toda la vida, o sea que es muy probable que diga la verdad al 100%. ¿Que eso está mal decirlo? O no lo sé.
No lo sé, no entro en esto. Que me encanta que lo Pero digas, porque que lo diga una periodista no es lo mismo que lo diga un chaval como yo, porque yo lo cuento y unos se lo pueden creer, otros no, pero tú que has vivido todo eso, es un testimonio claro, tan importante para la gente que nos está viendo ahora mismo, porque mira, ayer una señora que también conocía una escolta nos contaba relatos y yo estaba flipando porque lo que cuentas tú lo estaba contando ella también. Y entonces, claro, es que dices, ¿cuánta gente lo sabía y tenían miedo y no decían nada? Pero ahora se ha quitado el miedo y empieza a salir. Y a ver, yo Bárbara Rey me la creo, pero es verdad que es un poco Ana Obregón, ¿no? Muy fantasiosa, muy de maquillar, pero la versión del hijo, como hace poco él mismo decía lo contrario, ha chocado. Y por eso la gente diría, será montaje y tal. Que algo de no, no, montaje, no. no, no, ¿cómo vas a decir esas cosas si hay gente que está viva? Puede, en último caso, el rey Juan Carlos, sorprendentemente, hace unos meses hizo un comunicado. Hizo un comunicado hace unos meses diciendo que no era el padre de Alejandra de Rojas, que es una cosa que nos sorprendió muchísimo ese comunicado, porque ellos no entran en desmentidos, si no estarían desmintiendo toda la vida. Vamos a ver lo que pasa con el libro de Peñafiel, ¿eh? Bueno, Vamos a ver lo Peñafiel que que pasa. viene fuerte. Yo a Peñafiel es verdad que no sé qué decir de él, porque Peñafiel cuando habla sube el pan. La gente empieza a criticar los que habla con mucho odio a Leticia, pero es verdad que yo creo que Peñafiel peca de Bueno, que está en su recta final de su etapa, de su vida, y que deja las cosas bien atadas y claras de lo que ha vivido. Y yo creo que por eso, ¿no? bueno, en todo caso, Peñafiel es un periodista absolutamente indiscutible. Que las cosas que informa no te gustan, que se pasa, pues puede ser para mucha gente, pero que diga la verdad es otra historia. Que hay verdades que no se pueden contar, que no se deben contar, eso ya es otra historia. Pero el abismo está entre mentir y decir la verdad. Claro. Luego ya el pro este no está comentándolo nadie, lo tiene todo el mundo por redes sociales. Yo lo estoy leyendo lo estoy leyendo en la tableta, pero lo tengo Sí. aquí, ya se vende, lo edita un señor, un editor que fue ministro de la OCDE, Y ese dato yo no lo sabía. o de Aznar, no estoy muy segura, de Aznar, un señor que editó también el último libro del ex marido de Leticia, se llama Pimentel, es un señor andaluz que tiene la editorial Almuzara, muy conocida, muy respetada, y este es el libro de Peñafiel, pero nadie dice ni una palabra. Y el contenido es una bomba atómica. Entonces, lo mismo digo lo del hijo de Bárbara Rey. Que el chico le muevan intereses económicos, que le mueva un rencor, que ha explotado después de una infancia y una adolescencia terribles, como escuchamos el otro día, pues es posible que tenga esas motivaciones. Otra cosa es que diga la verdad. Y entonces, si dice la verdad, ya es otro análisis distinto. En esta casa donde yo estoy, ha venido a cenar muchas veces Sabino Fernández Campo, jefe de la Casa del Rey, cuando se vivía ya no voy a decir supuesto, relación entre Juan Carlos I y Bárbara Rey. Como está acreditada por la serie que hizo Mandarina y por Sí, porque por muchos sitios. declaraciones de ella misma, etcétera. Entonces, que ella recibió dinero de las instituciones del Estado, eso lo he escuchado yo en mi casa. 600 millones de pesetas 600 millones de pesetas. en Me Luxemburgo, encanta porque en un hay maletín, un maletín. en un maletín. ¿Sí? Es que Eso lo he escuchado. hay un poco de retraso en internet, pero bueno, nos entendemos bien, ¿eh? Pero es eso, que hoy he escuchado cantidades, pero son todas como muy distintas, ¿no? Hay gente que habla de 5 o 6 millones de pesetas al mes, otros que hablan de que eran 50 millones al año. ¿Tú sabes de la cantidad así? Bueno, es que recibió pagos en distintas etapas. Un chantaje significa, lo vemos en las películas, que continúa, tiene una continuidad. O sea, a ti te piden un dinero por unas fotos de tu mujer con el guardia de la esquina, lo das, pero eso no quiere decir que dentro de un mes no te vuelvan a pedir más. Lo vemos en novelas, en libros y en la realidad. Un chantaje tiene continuidad o suele tener continuidad. Entonces, esta señora fue en varias ocasiones, supuestamente.
Es tremendo. Pero ¿esto fue en una etapa concreta de tiempo? Porque hay gente que habla 3 años, otros hablan de 20 años. No, Eso 20 duró, años no. no, 20 años, 20 años no. Eso fue antes de su boda con Ángel Cristo y no me atrevería a asegurarlo, pues igual continuó después, también, después de la separación de Ángel Cristo, cuando ella, claro, esto coincide, esto fue antes de su boda con Ángel Cristo y después de la boda con Ángel Cristo, ella se debió de encontrar mal de dinero y en mala situación laboral y fue cuando consiguió el programa en la televisión valenciana, aquí, o sea, en alguna cadena también nacional y dinero. Sí, sí, eso continuó durante mucho tiempo, pero no sé cuánto. Yo lo de Tómbola, o sea, Tómbola, lo de Canal Nou, perdón, es verdad que se habló muchísimo porque eran unas cantidades tremendas de dinero por un programa que no me acuerdo si era de espectáculos, porque ya ha llovido mucho tiempo. Cocina, de cocina. De cocina, eso, de cocina. Era una barbaridad de dinero, no me acuerdo cuánto, ya llovió mucho. Pero es verdad que fue muy comentado en su época cuando se filtró todo. Y es verdad que empiezas a juntarlo todo y todo encaja. Y para un periodista tener que callarse todo esto tiene que ser muy difícil, ¿no? Bueno, sí, sí, pero algo se decía, Mm. ¿eh? Algo se decía, se insinuaba ya. Franco había muerto, entonces sí, se insinuaba, pero bueno, hay una opinión generalizada de que la prensa ha sido muy tolerante con Juan Carlos I, que lo arropó, se callaron o nos callamos. Bueno, yo no pintaba nada, entonces era una redactora normal y corriente y tenía jefes por encima que sí tenían valor y que lo publicaban. Publicó la revista Tiempo, que dirigía Julián Lago, publicó Jaime Caumani, publicó Pedro J. en El Mundo, publicaban revistas italianas, cuando me parece que fue Oggi, la revista italiana, que sacó aquella foto del rey desnudo tirándose de la cubierta de un barco. Es que, Y a ver. ¿Y tú crees que bueno, ahora se ha cambiado un poco todo? Que de repente de proteger mucho al rey, ahora es como que está de moda meterse con él. bueno, sí, ahora está pagando el pato este señor y está saliendo todo esto multiplicado por 1000 y se hacen series y se cuentan cosas tremendas, pero también hay que decir que fue un gran rey en el sentido de que llevó a España por el mundo, que llevó a empresarios españoles por el mundo, que España eh, fue muy importante gracias a él, que hizo una gran labor de embajador de España, que es para lo que son los reyes también. Claro. Y, y no sé, eso no hay que olvidarlo nunca, de que fue un rey, un jefe del Estado extraordinariamente Es bueno, como que ¿no? te recuerdan Pero siempre por lo último y a él es como que todos estos escándalos, la gente se está quedando con esa imagen y da un poco pena, es lo que dices tú también. Bueno, pena, no sé si es la palabra, me van a matar ya por decir la palabra pena, pero es verdad que no, no, a mí me da pena de eso, no, no es justo. Fue fue un embajador de España extraordinario, era apreciado en el mundo entero, hizo una labor diplomática muy buena, ayudó a las empresas españolas, bueno, pues luego cometió errores garrafales y yo no hablo precisamente de sus historias sentimentales, esas no me parecen, no me parecen importantes. A mí no me importan, me importa pues si defraudó, si no pagó lo que tenía que pagar, si se creía por encima del bien y del mal, si cobró comisiones que no declaró, eso sí me parece importante. Pero bueno, en la balanza y a su edad, pues chico, yo ya bastante se le ha juzgado en la prensa, yo creo que ahora pues merecería y va a ocurrir, ¿eh? va a volver. Cuando este señor no esté, se hablará muy bien de él. Yo, Seguro. yo, yo pienso igual, ¿eh? Porque basta que mueras para que la gente se que. A ver, es verdad, ¿eh? Que la gente te recuerde por lo bueno. Siempre va a haber un poco ahí la picardía de sus años tal, pero incluso con el tiempo, fíjate lo que te voy a decir, ¿eh? Dirán, es que este hombre vivió de todo y fue un gigoló, como diciendo, como premiándolo. Pero, claro, que se lo digan a Sofía con lo que habrá sufrido. Que una pregunta, María Eugenia, ya que estás siendo tan sincera, que siempre lo eres y por eso me encanta, ya siempre lo digo, que lo que me gusta de esta mujer es que dice todo como es y con la educación que tiene que ser y con la profesionalidad. ¿La reina Sofía sabía algo de esto? Que es una duda que todo el mundo... Que dicen que cuando se enteró fue cuando cambió el jefe de Zarzuela y estalló todo y se le cortó el grifo. ¿Eso es verdad? Bueno, no fue así exactamente.
no fue así exactamente. Sabino Fernández Campo, jefe de la casa, que vivió los episodios de Bárbara Rey, de otras que hubo, que hemos sabido, pues por ejemplo la fotógrafa Keka Campillo, que era amiga y compañera mía, que lo contó ella en la serie de Mandarina. Lo sabíamos unos cuantos, pero ella no lo había dicho jamás. Y lo cuenta ahí, y lo cuenta su propia hija. Pues Sabino Fernández Campo vivió también el romance del rey con Marta Gallá, la mallorquina, Bárbara Rey, otras mujeres conocidas de Corina este también, país. ¿no? Corina. No, No, Corina ya no. Corina fue más. Corina ni yo creo que hasta había muerto ya. No, no, no. Marta Gallá, Bárbara Rey y las otras que había por ahí. Y entonces, y la serie aquella con la televisión británica, con aquella Selina Scott, también que hubo sus coqueteos. No, Sabino le advirtió que eso, que no podía tener esa suerte de que no se supiera nunca. Claro. Es más, él fue quien filtró a algunos medios de comunicación, como la revista Tiempo, Julián Lago, y llegó también a Caumani, filtraba cosas como para ponerle en guardia al rey y que se asustara un poco y que fuera más discreto, ¿no? Porque no tenía ninguna discreción. Y entonces eso le costó el puesto. Le Ah, costó el puesto y se habla de esa famosa comida en que fueron a comer la reina Sabino y don Juan Carlos y el rey le dijo a su mujer, a la reina Sofía, Sofía, sabes que Sabino nos deja, ¿verdad? Y el pobre no sabía nada, se enteró en aquel momento. Y claro, le dolió mucho que su marcha fuera así, con esas formas y de esa manera. qué feo, Y porque entonces, llevaba muchísimos años además, ¿no? muchos ya había vivido pues todo, el golpe de Estado, el intento de golpe de Estado, él había sido secretario general de la casa, creo, y conocía todo. Él había entrado con Mondéjar a la muerte de Franco, con el primer jefe de la Casa Real, que era el marqués de Mondéjar, Nicolás Cotoner, y, y había estado con el rey muchísimos años, un hombre de una fidelidad enorme, muy recto, asturiano como nosotros, y entonces esa advertencia y esa actitud le costó el puesto, porque el rey le contestó, yo tengo baraka, que eso quiere decir en árabe tengo buena suerte, tengo muy buena suerte. Pero bueno, se le acabó. Es que Eso quieras o sí, tardó no, muchos años en acabarse no, y así fue. Y que digo no me acuerdo. que ante todo se está demostrando que el jefe de Zazuela fue fiel y fue buena gente, porque todo lo que me estás contando es lo que haría una persona con dos dedos de frente, ¿no? Lo de filtrar un poquito para que tenga miedo de lo que está haciendo, me parece, de verdad, habrá gente que lo critique, me parece muy noble por su parte, porque es en Sí, plan, no va a estar toda la vida la prensa controlada, no va a estar toda la vida, tienes que parar esto, ¿no? Pero por lo que veo, el rey se sentía inmune completamente. lo hizo por su bien, él no ganaba nada con eso. Claro. Personalmente, quiero decir, ganaba la corona, ganaba la institución, pero bueno, pues eso le costó el puesto y estaba muy resentido y entonces... Pero yo recuerdo que cuando Sabino cumplió 80 años, creo que fueron 80 o 75, dio una cena en el Club Financiero Génova en la Plaza de Colón. Yo estaba invitada, fue una fiesta muy bonita y fue don Juan Carlos. Todos estaban de smoking, vestidos muy bien, íbamos a una cena, hubo baile, pero el rey fue al aperitivo previo vestido de sport porque tenía no sé qué después, se iba, pero estuvo allí un rato y yo les hice una foto juntos, posaron para mí ¿No? y eso fue una foto portada del diario El Mundo. O sea que hubo una aproximación después porque se A ver, querían, que él los tendrá dos que se ver querían. que él tendrá que ver que todo lo que hizo lo hizo por él, como dices tú. O sea, tú cuando ves que se hacen las cosas con maldad se notan, y yo, por lo que me estás diciendo, era una persona muy noble hasta el final. Y una cosa, ¿y la reina Sofía cuando se enteró? ¿Alguien sabe cómo reaccionó? Bueno, la reina Sofía se enteró hace mucho tiempo. Se Mm. enteraba de sus, ya se habla de una muy antigua infidelidad, antiquísima, de hace por lo menos 50 años,
en una cacería que había en Toledo, en el castillo de Malpica, propiedad el duque de Arión, Gonzalo Fernández de Córdoba, íntimo amigo del rey, pues la reina se presentó de improviso en la cacería y debió de encontrar al rey con alguien en una actitud comprometida. Y entonces eso no se publicó, pero sí se publicó que al día siguiente, más o menos, la reina se marchó con sus hijos a la India, llevándolos a todos en el mismo avión, que eso no se puede, porque entonces te quedas sin herederos si pasa algo, Sí. y estuvo allí y lo publicó ampliamente el diario ABC, pues como algo muy llamativo y bueno, y incorrecto y explosivo y tal, dentro de lo que se publicaba en la época. Como si Y fuera una eso fue hace anécdota. muchísimos años. Oye, pues es muy interesante porque es que, a ver cómo lo digo a la gente, es muy bonito todo como lo estás contando, porque estamos hablando con una persona que ha estado ahí de primera línea y de verdad que nos demuestra que la importancia de tener aquí hoy a María Eugenia. Pero también hablas de ese mito, no es mito entonces, de que los reyes no pueden estar juntos en un avión, ni los herederos. Eso pensaba que era un poco mito, pero se confirma. Bueno, Leonor no viaja, con su padre, creo. No, es que no, yo creo que en todos los países, Sí. no viaja el heredero con el actual, con el monarca o reina actual en ese momento, porque si no se queda descabezada la sucesión. ¿Y tú crees, una pregunta, volviendo otra vez a lo de Bárbara Rey, ¿crees que Ángel Junior habrá pactado con la madre contarlo? O sea, que no sea un No, montaje, tampoco. no, no, que va. No, eso a ella la destroza. Lo que pasa que ahora, como vivimos una época así de sentimientos muy básicos, muy populistas, muy poco racionales y no muy inteligentes, pues ahora, pobre Bárbara Rey, lo que ella sufría entonces como esposa de Ángel Cristo, maltratada y abandonada, por eso no se ocupaba de sus hijos y dejaba que su hija de 14 años fuera a una discoteca a ponerse morada de cocaína. Qué madre, qué madre disgustadísima no se ocupa de una hija, pero eso es que eso no tiene ni pies ni cabeza. Pero sí que estaba muy espabilada para ir al casino a jugarse 300.000 euros, ¿no? Contaba él, contaba él. Esto estoy hablando en boca de él. Es que decían que No sé. todo el dinero que ganaba del rey se lo gastaba en el casino, ¿tú te lo crees? Yo la he visto jugar en el casino de Marbella. Mm. Una vez en Marbella en el casino había una puerta al fondo que, no sé, yo no soy aficionada al casino, sí que me gusta, pero no voy. Y, no sé quién estaba allí conmigo o alguien nos lo estaba enseñando. Era el trabajo que se hacía en verano en Marbella la prensa, ¿no? Que era el foco de donde pasaba todo en verano en España. Y entonces había una puerta allí al fondo y dijimos, y entró Bárbara Rey, y entró un conocidísimo editor de un grupo de prensa súper importante. Entró también, traspasó aquella puerta que se abría y se cerraba. Y entonces alguien nos dijo que ahí eran donde se hacían apuestas de cientos de miles de euros. Era Madre donde mía. se jugaba fuerte. O sea Bueno, ella lo ha que reconocido. sí, 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 no, a ver, es que hay veces que intento pensar que se dice mucho humo de las cosas para volverlas sensacionalistas, Es- pero no, al final es todo real, todo es sí, claro. todo es cierto. ¿Y cómo crees que acabará el tema? O sea, porque claro, esto lo hacen, dicen que para eludir la cárcel, ¿crees que el hijo y la madre acabarán reconciliándose? Porque no tienen pinta de estar enfadados, tienen pinta de estar apenados por contarlo, pero que no va a acabar esto como Kiko Rivera y la madre, precisamente. Yo Yo tengo esa percepción también. Cuando él dice que quiere muchísimo a su madre, que la ha querido siempre, pero bueno, pues que ha sido su esclavo, ¿no? Lo que cuenta, cómo lo trataba, cómo delegaba en él toda la responsabilidad en un niño de 12, 13, 14 años, la responsabilidad de la casa que ella no asumía. Pues, pero sí creo que a él cuando dice que la quería muchísimo y que la sigue queriendo y que estaba muy contento de irse a vivir con ella porque vivir con su padre era un desastre.
que se acabarán reconciliando. Y yo también creo que ella lo quiere mucho. No se ocupó de ellos, según cuenta él, pero sí que creo que los ha querido. No los ha cuidado bien, no, no se ha ocupado, dice él, pero seguramente un día se darán un abrazo. Pero esto tiene mala pinta de momento, porque es que ella queda fatal. Sí. Ella queda fatal. Lo de Él le desmonta todo el relato que hizo hasta ahora, Es que ¿no? claro, lo de echar, bueno, el medicamento este para los biberones, todo esto, es horrible. Es que incluso es como imputar delitos, ¿no? Aunque esté prescrito más que vamos, pero No, no, eso hoy sería, vamos, hoy por la mitad de las cosas que ha contado, por el 80% los meterían en la cárcel, la meterían en la cárcel. sí, Abandono de los niños, drogas, darle el Orfidal es una droga, es una medicina, una droga. y dura. Terrible. Sí, no, a mí eso me impresionó mucho. Y encima, lo que me asombra es que digan esto y luego le siguen llamando para ir a la televisión. Quiero decir, una televisión con ética diría: "Oye, pues a esta mujer no la invitamos más, que mira", pero no, parece que le coge más gusto y está saliendo en la mañana, en la tarde, en la noche, en todos lados. O sea, están llamándola más que nunca. Bueno, eso aquí no importa nada. O sea, hemos visto durante años en Mediaset que si cometías no sé, si eras un estafador o un drogadicto reconocido, pues te llamaban a que lo contaras. Sí, o bueno, incluso han llamado a madres de asesinos o a los propios asesinos. Por ejemplo, en Mm. Televisión Española hay un código ético que impide, por ejemplo, si has desfalcado Hacienda no te pueden llamar o delitos importantes, ¿no? Que eso yo creo que las privadas tienen que coger eso un poquitín, pero creo que va a tardar, porque todavía Telecinco, lo de los cuernos y todo eso. Descono Sí, desconocía esto, pero no me extraña, sí, seguramente sí. Mira, y Manuel Arias, por ejemplo, si hubiese quedado aquella investigación que ya se arregló, tendría que haber dejado la serie, por ejemplo, que al final todo se arregló porque fueron ahí tonterías, pero es la diferencia de la televisión pública, que me encanta que estés en televisión española, tengo que decirlo así, y la diferente de las privadas. Las privadas yo creo que, bueno, Antena 3, por ejemplo, tiene una buena imagen, mucha variedad, pero Telecinco está con un cambio que no sabe por dónde va, ¿no? Que echa Sálvame porque dice que es de la basura, pero luego hace esto de Bárbara Bueno, Rey. Lo está intentando, ¿no? yo creo que sí, la verdad es que sigo poco las cadenas generalistas, ¿eh? Estoy siguiendo series y sí, y veo películas y veo poco los programas habituales. El viernes sí que lo vi, el Claro. testimonio de Cristo Rey. Luego ya cuando llegó la mujer de Dani Alves ya no me interesaba nada, Que porque tengo que decirte que se habló mucho de las empezó muy fotos, floja declarando. sí, es que perdón, es que como se corta a veces porque va internet un poco raro, que las fotos, hay gente que dice que están destruidas. Tú dices que existen, ¿las has visto? No, le he preguntado a los productores y existen, las han visto, Las han las visto. tienen, Eso es sí. eso es mola porque es un dato ya de primera mano, porque claro, No, no, te lo dicen verísima. te lo dicen en televisión siempre, pero no te lo acabas de creer, porque cuántas veces dicen: "Tenemos esto", y luego no lo enseñan, ¿no? Las han visto los productores. Las tienen, las tienen. Santi Acosta se acercó a él y dijo, ¿estas son las fotos? Y el chico dijo, sí, son estas. La cámara les enfocaba de frente, entonces no se veían las fotos, pero yo pregunté a los productores al día siguiente, no, el domingo, y las fotos existen y las tienen. Y tienen vídeos también. Y vídeos. Y son los que produjeron aquel documental donde se oye a Bárbara Rey los audios hablar con él, con Juan Carlos I. Pero no Ya, son vídeos importantes, son de, o sea, no, yo qué sé, son cosas hogareñas, son no son vídeos de la imágenes, habitación donde están ellos. donde están ellos, pero no son imágenes tórridas ni nada por el estilo. Me temo que Que sí, sí. Yo la información que tenía claro. era que eran como tomando un café o comiendo o algo así, no. Ah, pues entonces no sé por qué no los van a poner, porque a mí me han dicho no los podemos poner. Oye, pues entonces sí que son subiditos de tono. Pues es la primera vez que lo escucho así. Yo pensaba que eran como una barbacoa o algo así que siempre se dice, ¿no? De imágenes del rey. No, 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 son más directas. No, como las de la barbacoa de Corina y el niño de Corina, ¿no? Sí, algo Que así. están haciendo ahí unas salchichas a la plancha. No, 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 no. No creo, no creo. No, no. Lo que es terrible es que la madre le mandara al hijo a hacer esas fotos y esos vídeos, ¿eh? Eso Eso es es terrible. terrible y A vuelve a un dejar. niño de 2 años, qué horror. Claro, porque si dices que son subidas de tono, añade más gravedad al tema.
Bueno, en cualquier caso está prohibido, es ilegal, por lo menos hoy día, no sé, antiguamente, captar imágenes tuyas dentro de una vivienda Exactamente. o de algo, incluso de tu piscina. No se puede. Aunque estés merendando, vamos, que no se puede. Es una barrera que no se puede traspasar, los muros de la casa. Entonces, eso de que son imágenes de su intimidad sentimental o sexual o lo que sea, eso lo deduzco yo cuando me cuentan, no las podemos poner, no las queremos poner, no las vamos a poner. Porque no puede subirlas una empresa sin poner quién lo ha hecho, ¿no? O sea, en plan, la sube el periódico El Mundo, pero quieren proteger la persona que se las ha pasado o el autor de la noticia, que asuma No, la eso no lo empresa la sé. multa. Ese chico las hizo él, Claro, las hizo Cristo Junior. Entonces, la autoría está claro, aprobada, sería. las hizo él y lo confiesa, pero exhibirlas, pues no sé, a lo mejor lo hacen por no hacer más daño todavía, ¿no? Sí, que una pregunta también. Tú hablabas antes de maletas, pero yo he escuchado que también cobraba en cuentas extranjeras. No sé si en Luxemburgo llegué a escuchar. ¿Te consta algo de esto? O sea, la maleta sí. No, supongo que sí. Yo la maleta me hablaron de Luxemburgo, de que se la entregaron allí con los 600 millones. Y luego recuerdo que una compañera en el diario El Mundo insinuó algo de esto, pero dijo claramente que pocos días después de ese cobro, o semanas, Ángel Cristo Junior apareció en Marbella con una moto náutica carísima. Eso está To- publicado en el diario El Mundo en una crónica de Carmen Rigalt. Me encanta porque al final todo se hila. ¿Eh? Y cómo erais de astutos antes para no decirlo, pero al menos que quedarse en los detalles de las cosas para que la gente que tuviese un poco de cabeza supiera, ¿no? Que eso también, en esa época, supongo, de censura, jugabais mucho en ese sentido, ¿no? No, no, en esa época no había censura. Ya era Ya, democracia. sí, totalmente. Lo que pasa que, bueno, que hay cosas que no las puedes decir ni aunque sean verdad. O sea, hay cosas que no se pueden decir, según Yo la te ley. reconozco que a mí se me rompió un mito, ¿eh? Yo pensaba que el rey era impoluto, o sea, yo me creí esa imagen. Y reconozco que cuando se empezó a saltar todo, pensé: "Ah, ¿qué estarán montando? ¿Qué montajes?". Pero ya que me lo digáis vosotros, eso te despierta y hace tiempo ya que se sabe que todo es real, ¿no? Pero te quedas parado en plan: "Jolín, cuántas empresas, cuántos periodistas, cuántos medios han tenido que callarse la boca porque era el rey", y por lo que dices tú, hay cosas que son privadas que no se sabe si ni siquiera se podían decir, ¿no? Bueno, sí se podían decir. Cuando llegó su momento se dijeron. Lo que pasa que tenía ese halo de simpatía, caía bien a todo el mundo, era divertido, tiene muy buena imagen, hacía cosas buenas por el país, Claro. tiene esa etiqueta de haber traído la democracia, de haber parado el golpe militar. Y entonces, pues había, tampoco se dice ahora ninguna, se escribe ninguna intimidad de Felipe VI y de su familia, no se escriben. A lo mejor dentro de 30 años, pues no sé, nos enteramos que salía por la noche a pasear por la Gran Vía con una peluca, no lo sé. Bueno, del No, rey hablaban de que iba en moto, ¿no? Que se presentaba ahí donde el circo y que iba por ella. sí, eso lo hemos visto en el documental. Ujú. Sí, sí, iba por ella, él andaba en moto por Madrid, incluso pues se paró una vez en una gasolinera y ayudó a un señor que tenía un problema, ¿no? ¿Te acuerdas Sí, sí, de esa anécdota? Sí, iba el sí. rey Juan Carlos en moto con su casco y entonces se paró en una gasolinera y ayudó a un señor o le trajo gasolina que le faltaba, no me Bueno, acuerdo, pero sí, estaba por ahí, sí. y no sé, la verdad es que estos días yo me he asombrado, que se haya vuelto a revivir todo esto, porque como te digo, Telecinco vendía que iba a luchar por una televisión blanca y tal, y ha llamado mucho la atención que todo esto ya ha sido rescatado, cuando Bárbara del Rey parecía que ya lo había vendido todo, y es una cosa que nos ha llamado mucho la atención. Y no sé, ¿tú piensas que ahora mismo, hablamos otro día de que la presa del corazón se está muriendo, ¿la presa del corazón se puede salvar? Yo veo como intentos, ¿no? De volver otra vez a la prensa clásica, pero no hay ese mismo enganche, no hay esos famosos para volver a empezar, ¿no? No, es que ahora la prensa del corazón
Ahora no tiene nada que ver. Los protagonistas son colaboradores de televisión. A lo mejor ves en una portada a María Patiño veraneando en Lanzarote. Pues, Pues porque no sé, no, no me parece lo suficientemente potente como portada. Quiero decir, un reportaje interior sí, pero que sí, la prensa del corazón está muy flojita, se vende mucho menos, pero luego de repente hay casos como el de Genoveva y el príncipe heredero de Dinamarca o esto de Bárbara Rey, que saldrá mañana en las revistas de mañana, será eh, tremendo. tremendo, pero bueno, hoy con los digitales la prensa del corazón se queda siempre atrasada, ¿no? Hablaríamos más de prensa del corazón en Internet, más Sí, potente de papel, mira, ¿no? yo me llevo muy bien con una kiosquera de mi calle, que era muy amiga de mi padre, entonces muchas veces hablamos de todo, ¿no? Y como sabe que yo colaboro aquí comentando noticias del corazón, ella me habla de las revistas. Y decía, Juanjo, qué difícil es vender ahora las revistas. Y es verdad que ahora las revistas se adecúan, menos páginas, más pequeñas. Los periódicos quieren vender con complementos para añadir un poco de atractivo. Pero es verdad que la prensa escrita, lo que dices tú, hay mucha gente que despertaba, veía el periódico y era como se actualizaba. Pero es que, claro, ahora despiertas y ya tienes todas las noticias en el móvil y todo está cambiando muy rápido. Sí, así es. La prensa del corazón en papel eh, corre mucho peligro, mucho peligro. Y luego hay una cosa que me llama la Pero bueno, atención, que pasó con Luis del Olmo. Luis del Olmo, como sabes, esta semana tuvo un percance en una bañera y las primeras informaciones era que se había hecho daño en un pie o algo así. Pero se descartó al poquito tiempo y en muchos medios digitales, yo que sé, en Vanitatis o en sitios así, ya ponían Luis del Olmo está bien. Sin embargo, lecturas, por ejemplo, eran las 9 de la tarde, ponía noticia actualizada 20:40, Luis del Olmo todavía está pendiente de esa cosa del pie. Y yo, o sea, hay gente que sabe que las noticias ya se han resuelto, pero siguen poniendo el titular, siguen jugando un poco a como si fueran blogueros, pero claro, son medios de... Se está perdiendo un poco la seriedad, ¿no? ¿O no? sí, 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 totalmente. Se cuentan muchas mentiras, no se comprueban las cosas, en fin, no sé. A veces te desanimas un poco. Que por cierto, le voy a llamar mañana a ver cómo está. Pues sí. Que, a ver, también quería preguntarte por el tema, a ver, preguntarte, ¿cómo habéis vivido en Mañaneros todo este boom de ese percance que hubo con el tren, con el chaval reportero? ¿O no quieres comentar nada? Te lo entiendo, si no quieres comentar nada. ¿Qué pasó? Lo de que apareció aquel chaval que ¿De qué me se... hablas? El chaval este que estaban buscando, que desapareció y que al final las cámaras de tu programa lo encontraron en directo, que fue Pero muy... ¿No? son unas críticas completamente absurdas. Está un reportero con la cámara en la mano y ve el pie de una persona de un señor que está tendido en el suelo y que se le ve solamente los zapatos y una pierna. ¿Cómo? ¿Por qué va a apartar la cámara si vemos muertos de Gaza todos los días y de los pobres que llegan en patera y que están en una playa y se ven los cadáveres? Aquella niña o niño que se vio hace 2 años que era una cosa terrorífica en una playa por ahí, por Grecia o así. Pues eso son críticas completamente injustas, incluso hechas por medios serios. Yo creo que es envidia. Sí. Son esos dos chicos reporteros canarios, son unos periodistas de primera categoría, buenísimos, que están siempre donde está la noticia. Y encima están buscando un chico desaparecido que no lo han encontrado ni la policía, ni los de Renfe, ni nadie. Y ellos están alrededor de donde podría estar y ven un zapato, pero ¿cómo no lo van a enfocar? Claro, es que es muy fácil hablar a posteriori, pero yo lo vi también, que ellos no Pero sabían si bueno, estaba ahí. Ellos se pero enfocaron diciendo, hay algo ahí, y de repente apareció, ¿no? Entonces, yo creo que hubo mucha malicia. La cara claro, del presentador, Cantizano, de verdad, tú y Cantizano, pobre, Cantizano lo pasó muy mal, se le vio cara pálida y se vio claramente que no estaba preparado. Y además, pidisteis disculpas, no volvisteis a emitir las imágenes, Televisión Española borró todo. ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué más se puede hacer, no? nada, aguantar el tipo porque es totalmente injusto. Y además no se ensañaron con esas imágenes, no dijeron
pues este es el desaparecido. O no, no se sabía. Pero si tú estás con una cámara, estás para... es un ojo para ver todo lo que pasa alrededor. En fin, yo creo que fue enormemente injusto y me niego a... Yo no me disculparía, desde luego. Y hay que decir que otros medios privados sí usaron esas imágenes como Bueno, Cebo. imagínate. Y, Para criticar usaron esas imágenes. Bueno, y ya, última cosa para nada. decir, las audiencias Pues hoy, se las llevaron las televisiones privadas porque encima ellos sí hablaban de eso con el Cebo. Y Televisión Española, como claro, no habló más del tema, no sacó rédito además de eso, también hay que decirlo. que te tengo que dejar, estoy pasando una entrevista y Vale. mañana Que te mando un beso enorme, que de verdad, muchas gracias por entrar, que es muy importante para nosotros también. Y bueno, que te mandamos un beso enorme todos. que Bueno, pues muchas gracias por entrar. Chao, María Eugenia.